Hay 8 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 2 de marzo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, vamos de inmediato con los temas que tenemos aquí subrayados para el día de hoy. Aunque pasamos por la flexibilización del toque de queda, por el Ministerio de Salud que se queda en Santiago, pues fundamentalmente nos hacemos énfasis en dos temas. El respaldo de Reinaldo Pared Pérez a Rubén Bichara para la Secretaría General del PLD. Y pues también el caso Odebrecht, que el Ministerio Público ahora la ha emprendido contra dos de las juezas que están conociendo el caso de fondo, a las que ha recusado, pero no solo ha recusado, sino que les lanzó acusaciones temerarias, porque dijo el magistrado Wilson Camacho que las decisiones de esas juezas le huelen a impunidad. Es decir, que estamos hablando de asociar a unos jueces que están conociendo del fondo a connivencia, a complicidades con el ilícito que se está pues tratando de juzgar. Eso es muy grave, realmente. Esos son tiros de ahogado, pancada de ahogado, la que se advierten en ese caso. Pero bueno, sí es correcta la flexibilización del toque de queda. Ya fue flexibilizado anteriormente. Acuérdense que los fines de semana, en principio, la situación fue tan dura que se cerraba a las 12 del mediodía. Eso era muy rígido, eso fue cambiado y entonces se estableció el cierre comercial a las 5 de la tarde, los fines de semana, y se daba hasta las 8 de la noche para la circulación. Este cambio realmente no alteró las cifras de contagio ni ninguno de los números negativos del COVID-19. Entonces, creo que nos ganamos una mayor flexibilización. Lo que hay es que mantener la misma conducta, la misma postura. Ahora resulta que los fines de semana, entonces, pues en vez de tener un cierre comercial a las 5 de la tarde, será a las 7 de la noche el cierre comercial, y la gente podrá circular sábado y domingo hasta las 10 de la noche, pero es circular, no es agruparse en lugares, no es permanecer en los lugares donde estaba, no. 7 de la noche ya es la hora, llegó la hora de la cuenta, llegó la hora del cierre. Y a circular hacia sus casas
que hay 3 horas para circular, para hacer cualquier pequeña diligencia, que usted visita a su madre, que visita a su padre brevemente, que resuelve algo, pero no se agrupa en ningún sitio, porque puede circular hasta las 10 de la noche. Entonces, de lunes a viernes, ahora tenemos hasta las 9 de la noche para cierre comercial. Esto es en caso de los establecimientos como los restaurantes que pueden estar abiertos hasta las 9 de la noche. Y entonces hay circulación hasta las 12 de la noche. Entonces, yo creo que hacer uso correcto de esa flexibilización nos ayuda. Nos ayuda porque nos da un mayor margen de movilidad dentro de la prudencia que siempre uno debe tener en estos casos, porque de lo que se nos está cuidando es de la propia salud y hasta de la vida. Hasta de la vida. No se ha insistido mucho porque con relación al tema del COVID nos ha faltado más campaña de educación en términos agresivos, etcétera. No se ha insistido mucho en un aspecto sobre el que hay que hacer las advertencias correspondientes, que es el caso de los pacientes asintomáticos, que mucha gente canta victoria cuando cuenta que, bueno, a mí me dio el COVID, pero yo no sentí absolutamente nada. Estoy totalmente asintomático. Y entonces se toman un tratamiento, hacen cualquier cosa, pero entienden que su problema lo resuelven de esa manera. Y ya la experiencia que hemos conocido, bueno, el pasado miércoles Jaime Tomás nos hablaba de un caso de una persona que conoció que fue asintomática y después lamentablemente falleció. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que como quiera, el COVID deja sus secuelas. Entonces, a usted le dio COVID y usted tiene la oportunidad de someterse a sus análisis para verificar que todo haya quedado bien o para ver qué le dejó ese COVID asintomático, pues debe hacerlo. Porque no es verdad que pasa sin cobrar algo. Y a veces hasta es preferible, aunque se sufra, sentir los síntomas. Sin el bajo a gas, nadie se percata de que se quedó una hornilla abierta o de que hay un escape. Es el bajo a gas, ese bajo a gas insoportable, es el preventivo que evita muchas tragedias. Entonces, a veces esas cosas que pasan así sin ser notadas, no quiere decir que no dejen sus huellas. Saludamos entonces esta flexibilización y esperamos que la gente la aproveche y la use con conciencia. Porque, señores, esto es una cuestión muy seria, y entre peor actuemos, más tiempo vamos a tener con la actividad económica paralizada y más tiempo vamos a tener con la vida de todos en peligro. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto. Con la designación del doctor Daniel Rivera, el presidente Abinader atenúa un poco la destitución de Plutarco Arias. Porque si Plutarco Arias habría sido sustituido
por una persona que no fuera de Santiago, el asunto que hoy puede quedarse en una inconformidad familiar y en una inconformidad de las personas muy cercanas a Plutarco Arias, que conocen de su comportamiento, de su trayectoria, que entienden que no era merecedor de el trato que recibió. Esa inconformidad asimismo se iba a transmitir a Santiago, porque ya en la designación de cualquier otra persona fuera de Santiago se iba a ver ya como un punto más negativo del gobierno contra Santiago. Hay unas heridas ahí un poco todavía abiertas que no se han cerrado. Aquí hay cosas aparentemente pequeñas que la gente no se imagina la repercusión política que tienen. El haber tomado a una parte de esa sociedad y montarla en varias perreras, en una boda donde la gente sentía que no estaba violando nada y que en vez de un diálogo lo que fueron ahí fueron varias perreras y montaron a las personas. Las consecuencias políticas de eso no son para la persona que hizo eso. No. Eso en una sociedad como esa, eso tiene una repercusión. Eso tiene una repercusión porque la gente se vio al borde de la impotencia. Y fíjense que el ministro de Salud era de Santiago. Fíjense que la vicepresidenta, jefa de la salud que tiene que ver con el COVID, era de Santiago, al igual que el jefe de la policía. Entonces, en una sociedad donde tú tienes muy buenas relaciones con el nuevo gobierno, votaste ampliamente por el nuevo gobierno y llamas a los jefes y nadie te coge el teléfono, olvídate. Olvídate que no es verdad que eso no tiene una repercusión, que eso no tiene una repercusión. Por eso fue que el ministro dijo, respondiéndole un poco a su gente, hay que dejar que la gente se case en paz. Por eso fue que él dijo eso. Había que dejar que la gente se casara en paz. Si a eso usted le añade que, bueno, una desconsideración contra un hombre que todo el mundo considera una persona honorable, eso no quiere decir que él tuviera el perfil para ser un ministro de salud, porque puede ser un excelente profesional de la salud, un excelente especialista, pero ahí se requiere un perfil político. Se requiere un perfil político que ya conlleva otras cosas. Entonces, ese asunto, el presidente lo neutraliza con la designación de otro santiaguero, también de mucho prestigio, el doctor Daniel Rivera, un hombre que está vinculado al PRM desde hace tiempo, parte del PRM, amigo del presidente, etcétera. Entonces ya se ve que no fue un asunto que tenga que ver contra Santiago, ni que hubo una conspiración capitaleña para llevarse un santiaguero. Entonces, por ahí se neutraliza un poco, también un poco de protección al ministro anterior, porque siendo Rivera y el ministro de los mismos orígenes, incluso son socios en la Unión Médica, pues lo que se ha facilitado es una transición armoniosa. Y fíjense que el ministro vino a entregar, fue aplaudido, es decir, es una manera de subsanar, de tratar de subsanar un poco el golpe a Plutarco, que de todas maneras también deja sus secuelas. Pero
ahí hay una neutralización. Vamos a ver si el doctor Rivera se adapta al perfil que se han creado ahora para un ministro de Salud. Pues resulta que el ministro de Salud no puede hablar. No puede hablar. Y tiene que estar por debajo de una persona que conoce menos que él de la temática que está vigente. Entonces, eso realmente es muy contraproducente. Por eso es que no hemos tenido una orientación fluida sobre este tema. Porque la vicepresidenta puede hablar y habla en rueda de prensa o puede participar de vez en cuando en entrevistas. Nosotros la estamos invitando para que nos acompañe en cualquier día y ojalá que pueda hacerlo. Pero un ministerio encima de un tema es una cosa distinta. Eso es una cosa distinta. Pero vamos a ver eso. ¿Qué pasa ahí? Miren, señores, tengo que irme al tema de el tuit que publicó ayer el doctor Reinaldo Pared Pérez, en el que llama a votar por Rubén Bichara para la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Ese hecho llama la atención no solo porque el doctor Pared Pérez toma partido en el asunto de la Secretaría General en una etapa en la que él está en un receso político por razones de salud, que gracias a Dios las cosas marchan muy bien, muy bien. Hablé con él, me informó que se practicó recientemente un PET scan y aparece limpio de, digamos, elementos cancerígenos. De manera que su recuperación puede seguir normal siempre y cuando él mantenga los cuidados necesarios, la situación no estresante en la que está ahora, hasta que pueda recuperar una parte de su actividad. Por ahí las cosas muy bien con el doctor Reinaldo Pared y nos alegra mucho. Pero entonces se produce este mensaje. Este mensaje llama la atención porque el doctor Reinaldo Pared Pérez hace una omisión. Hace una omisión al emitir su opinión. Vamos a buscar aquí el tuit de Reinaldo Pared Pérez, donde hace este anuncio. Dice el doctor Pared Pérez: le pido excusas de antemano a los compañeros Aristipo Vidal y Andrés Navarro, pero creo que la opción para ser el próximo secretario general del PLD debe ser Rubén Bichara. Llamo a votar por él. Bueno, decía que esto tiene varias aristas que causan un poco de sorpresa. La primera es el hecho de que el doctor Reinaldo Pared haya decidido tomar partido en esta contienda. La segunda es de que al hacerlo excluya el nombre de Charlie Mariotti. Eso es un hecho que no puede obviarse, porque está ahí. Y entonces eso refleja algún tipo de diferencia que respeto. Ambos son, tengo amistad con ambos, una amistad fluida. Y bueno, cuando se advierten diferencias entre
entre amigos por cualquier situación. Si usted no puede ayudar a subsanarla, pues se mantiene al margen de ellas. Pero evidentemente que esto refleja esa situación, porque si hay un aspirante que no se puede obviar en estos momentos por el respaldo que ha estado alcanzando, se llama Charlie Mariotti. Pero el doctor Reinaldo Pared, con todo el derecho que tiene, ha establecido, recomiendo que se vote por Rubén Bichara. Entonces yo quiero analizar un poco esto para establecer mi posición con relación a esto. Lo primero es que el candidato que el presidente, que el secretario general en licencia, que el doctor Pared Pérez está recomendando, es un gran candidato. Bichara tiene las herramientas para la secretaría general de un partido político. Bichara tiene formación. Bichara tiene carrera dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Bichara tiene prudencia, que también es un elemento, es un elemento imprescindible. Bichara tiene solidaridad partidaria. Solidaridad partidaria. Porque un secretario general de un partido se echa cosas que le corresponden y cosas que no le corresponden. Lo que le toca al partido le toca a él. Y en política te tocan cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, él tiene solidaridad partidaria. Y es una persona con formación, que genera respeto. Es decir, Bichara tiene las herramientas para la Secretaría General del PLD. La tiene. Desde luego, el que tiene fortalezas, y ya lo he dicho 80,000 veces, repitiendo a Max Weber, el que tiene fortaleza también tiene debilidades. Porque que la vida no es que, mira, fulano de tal pasó por la política y este hombre nada más es limpieza. Él nada más fue bueno. Él fue político. Pues él tiene su cosa buena, pero él también tiene que haber tenido su cosita, porque la política, decía Max Weber, no es el camino de la salvación del alma. No, si usted es la salvación del alma, la política no es el camino de la salvación del alma. Entonces, él tiene sus herramientas para ser el secretario general del PLD. Tiene pues también temas que son los temas con los que se intenta dañar al PLD. Entre ellos está el tema de Punta Catalina, etcétera, que evidentemente pudieran provocar algún tipo de distracción en algún momento. Entonces, eso tampoco puede obviarse, pero de que tiene las herramientas, la tiene. Es decir, que no hay nada de malo, por el contrario, en recomendarlo y en apoyarlo para la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo que está haciendo, lo que hizo Reinaldo, también plantea otra cosa. Porque en política no solo está dicho lo que se escribe, no solo está dicho lo que se dice, sino que también está dicho lo que se plantea con lo que se dice, que no es necesariamente lo que se está diciendo. Entonces, bueno, Reinaldo Pared está diciendo, aunque no está escrito ahí, que hay una polarización, por la Secretaría General del PLD. En esa polarización, él se ha decantado a favor de Bichara, pero que hay una polarización. Y desde luego, la polarización no es entre Bichara y Navarro, a quien le pide excusa,
Y la polarización no es entre Bichara y Aristipo, a quien le pide excusa. La polarización es entre Bichara y el no mencionado. Y aquí tengo que apelar un poco, tratando de tener el mayor cuidado posible en este hecho, ¿no? Aquí tengo que apelar un poco a mi filósofo de cabecera, que es el doctor Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, por lo de la no mención, por lo del mosaico faltante, porque lo que más resalta desde el principio del tuit es el mosaico faltante. ¿Y qué dice José Ortega y Gasset sobre el mosaico faltante? José Ortega y Gasset dice lo siguiente: cuando en un mosaico falta una pieza, la reconocemos por el hueco que deja. Cuando en un mosaico falta una pieza, la reconocemos por el hueco que deja. Lo que de ella vimos es su ausencia. Su modo de estar presente es faltar. Por tanto, estar ausente. Es decir, que en ocasiones lo que más está presente es lo que se deja ausente. Es lo que se deja ausente. Entonces, como está esta polarización, y ya hablamos de las herramientas excelentes que tiene Bichara para ser secretario general del PLD, yo creo que Charlie Mariotti Tapia también tiene todas las herramientas para ser secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Todas las herramientas para ser secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido necesita un vocero permanente, porque su presidente, que lo será indiscutiblemente Danilo Medina, es un hombre de un estilo de comunicación reservada, más preparado en términos de la política de Estado y de la política que cualquier otro político, pero reservado en sus exposiciones públicas. Por lo tanto, el secretario general debe complementar al presidente de ese partido y ser una persona de una amplia exposición mediática, para lo que tiene todas las condiciones Charlie Mariotti. Charlie Mariotti ha hecho carrera en el PLD. Es verdad que Charlie Mariotti, porque este tuit de Reinaldo Pared Pérez se corresponde con uno anterior. Es decir, ya él había establecido una condicionante para este apoyo. Él había dicho que el secretario general del PLD debe ser una persona con trayectoria, que haya estado en los inicios de ese partido junto a Juan Bosch, etcétera, etcétera. Cuando él dijo eso, yo recordaba lo que ocurrió en la comunidad primaria, que se crea a partir de la crucifixión de Jesús, encabezada por Santiago el Justo, cuando se discute la sustitución de Judas entre los 12, porque no era la sustitución de Jesús, el liderazgo pasaba a Santiago el Justo, eso no estaba en discusión, por lo menos en la comunidad primaria, eso fue así, pero para discutir quién sustituía a Judas entre los 12, entonces, como una forma de evitar que el sustituto fuera Pablo, el apóstol de los gentiles, se estableció el requisito de que el sustituto debía ser alguien que hubiese acompañado
a Jesús o por lo menos haber estado presente en alguna de sus prédicas. Eso fue un requisito para excluir a Pablo. Ahora, ¿qué ocurrió posteriormente? Que sin Pablo y sin Lucas, que no estaban entre los 12, no habría habido cristianismo. Aquí nadie fuera cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo habría sido una de las tantas sectas que se quedan aisladas. No. Lo que le da el que le da la visión universal al cristianismo y dice esto es católico, que quiere decir esto es universal, es Pablo. Bueno, pero ese tenía una objeción para ser parte de los 12 porque él no era fundador y fíjense lo que pasó. Entonces, eso es tontería. Ahí yo creo en lo que decía el Führer con relación a la cuestión esta del ejército. Él decía, bueno, a mí no me gusta mucho esta cuestión de que porque una persona tenga más tiempo en el servicio militar, ya tenga más rango que el otro. Eso me evita la competencia. Yo quiero competencia por mérito. Yo no quiero que nadie se me duerma pensando que ya yo tengo unos méritos ganados porque yo tengo más tiempo que el otro. No. Yo quiero el mejor ejército del mundo y ese mejor ejército la gente debe estar por mérito, no por tiempo. Y bueno, se le fue la mano, etcétera, porque se desbordó, pero indiscutiblemente que si lo medimos por sus éxitos iniciales y se hubiese manejado esos éxitos iniciales con cierta prudencia, habríamos estado hablando hoy no del responsable de una de las mayores tragedias que ha vivido la humanidad, sino de un líder importante. Entonces, Charlie es un conocedor de los temas del Estado, que en eso dice Ortega y Gasset, que un político no es otra cosa que una gente que tiene una idea clara de lo que corresponde hacer desde el Estado. Tiene una formación que le da el dominio de cualquier tema importante que esté en debate. Tiene por igual la solidaridad partidaria y aunque es una persona que no es una persona incondicional, aunque es una persona que se conoce justamente porque no es una persona incondicional, porque es una persona un tanto rebelde, pero es prudente. Es prudente. De manera que yo creo que entre esos dos candidatos, que son los dos que están compitiendo, son los dos que están compitiendo, porque el caso de Navarro, que tiene excelentes condiciones para la Secretaría General del PLD, Navarro perfiló un proyecto presidencial. Entonces, ya ese hecho, aunque él diga que se va a concentrar en la Secretaría General, le quita el apoyo de varios sectores con influencias ahí que no van a colocar ahí a un aspirante presidencial. Van a colar un aspirante presidencial y está el caso de Aristipo, que con esta situación que se ha dado, por una parte que está Charlie, que indiscutiblemente tiene parte de gente que ha apoyado tradicionalmente a Reinaldo, y está el caso de Bichara, que ahora tiene el apoyo de Reinaldo, eso afecta también las posibilidades de Aristipo. Entonces, ahí está concentrada la polarización y en los dos yo creo que el PLD tiene la mejor opción. Por suerte, la gente que va a tomar esa decisión es gente con madurez política. Y ellos sabrán cuál de los dos le conviene más para el perfil del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, señores, miren, yo no puedo dejar de referirme. Este tema yo no lo puedo dejar para mañana, para pasado, que es el tema de lo que ha ocurrido con el Ministerio Público en el caso Odebrecht. Señores, lo que pasó ayer no tiene madre ni padre. Y creo que el magistrado Camacho actuó con mucha desesperación. Y lo que ha intentado hacer con esas juezas es una cuestión
que ya desborda la prudencia. Yo no me refiero solo al hecho de la recusación, aunque para recusarla tiene que haber elementos que justifiquen esa recusación. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a resumirlo. Ya sabemos que el pasado jueves, a unanimidad, ese tribunal, pues excluyó un informe, el informe que el Ministerio Público elaboró para tratar de probar que cada uno de los acusados, en el caso de los que habían sido funcionarios públicos, habían tenido enriquecimiento ilícito. Pero ese enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público trataba de probarlo con el caso de un informe que elaboró un perito contratado por el Ministerio Público que se llama Julián Rojas. Entonces, ¿qué pasa? A unanimidad, el tribunal le dice al Ministerio Público que no puede acoger ese informe porque los artículos 11, 12 y 13 de la ley que rige la Cámara de Cuentas dice que esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Cuentas. Que el Ministerio Público no puede prevalerse de su propio informe, de un propio informe del Ministerio Público para probar enriquecimiento ilícito. Es decir, necesita un informe de la Cámara de Cuentas. Y excluye eso, que ya le dije cómo se hizo eso. Es decir, Rojas estaba cerrada la casa de Tommy en Dubó, se encaramó por una pared, dijo esto vale 60 millones de pesos y lo puso ahí. Y así fue, hizo un informe y ahí está una cosa, pero totalmente inconsistente. Bueno, en el caso de Tommy Galán se hizo rico con un informe en el que solamente con los sueldos que él ha tenido como legislador, pues podía tener esa riqueza y además un ahorro de más de un 40%. Es decir, la riqueza que él acumula son un 40% menos solamente de los ingresos que ha tenido como legislador. Ahí no está la actividad económica de él y empresarial, que todo el mundo sabe que la ha tenido. Ya ustedes pueden saber lo bien hecho que estaba ese peritaje. Pero bueno, el Ministerio Público, los jueces no se ampararon en esto que yo estoy diciendo. Esto lo estoy diciendo yo. Los jueces lo que se ampararon es que ven acá, pero este informe, no, pero que aquí, y por varias sentencias de la Suprema y todo, esto es de la Cámara de Cuentas que tiene que venir. Entonces, esto no es válido. Y excluyeron ese informe. Es decir, el Ministerio Público no tiene un informe ya en el expediente que le permita demostrar que esas personas han tenido enriquecimiento ilícito. Pero hubo dos cosas. Es decir, lo que el jueves el Ministerio Público excluyó fue el informe. Pero resulta que todavía estaba vivo el informante. El informante salió ayer. El informante estuvo vivo hasta ayer. Porque se supone que por la teoría del árbol envenenado, con la muerte del informe, se supone que esa muerte del informe arrastraba al informante. Si lo que plantea la teoría del árbol envenenado, que cualquier prueba que haya sido obtenida de manera ilícita es anulada y por lo tanto todo lo que esté asociado con ella. Si este hombre está como testigo allí, pero está como testigo basado en un informe que elaboró y ya el informe fue eliminado, entonces la defensa se preguntaba
¿y qué hace este hombre aquí? Porque él no puede estar aquí como testigo porque él no vio, él no escuchó, él no actuó. Él estaba aquí porque él venía a sustentar un informe y ya el informe fue eliminado. ¿Qué pasa? En principio, el tribunal acogió incluso el planteamiento del Ministerio Público de que este señor Rojas testificara. Pero después hubo un recurso de revisión de la defensa y el tribunal varió su decisión y 2 juezas pues votaron por la variación de esa decisión. Ahí fue que Camacho montó en cólera y acusó a las juezas de impunidad. No fue que le dijo, no, él le dijo, esto me huele a impunidad, fue lo que hizo, pero es lo mismo. Y además, él estaba planteando una cosa sobre lo que las juezas la corrigieron, pero con carácter. Porque él parece que no entiende cuál es el papel de la jueza y los jueces y las juezas le explicaron cuál es su papel ahí. ¿Cuál es su papel ahí? Porque Camacho entiende que los jueces están ahí para combatir la impunidad y para perseguir la corrupción. Y yo le dije, no, nosotros estamos aquí para perseguir impunidad y combatir corrupción. ¿Nosotros para qué que estamos aquí? Le explicaron las juezas. Este juzgado entiende que se equivoca el Ministerio Público cuando entiende que la tarea de enfrentar la impunidad es de los jueces. La tarea de los jueces es de evaluar las pruebas que le presentan y decidir sobre los hechos en derecho. Es decir, si este hombre es un corrupto, quien tiene que probar eso y traer la prueba aquí es el Ministerio Público. Los jueces no estamos aquí para decir que él es un corrupto. Los jueces estamos para ver aquí, ven acá, cuáles son las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Es decir, lo que le explican ellos, que la tarea de los jueces es evaluar las pruebas que le presentan y decidir sobre los hechos. Caramba, pero si la actuación de esta jueza, porque Camacho parece que no recuerda lo que le está diciendo, si le huele a impunidad el hecho de que estas juezas hayan dicho, pero ven acá, si es verdad que eliminamos ya el informe de este hombre, por la teoría del árbol envenenado, se fue también. Se fue. No hacen aquí. Entonces, Camacho dice, eso me huele a impunidad. Pero Camacho, ¿te huele a impunidad eso? Pero todo lo que está pasando ahí lo advirtió Miriam Germán. Todo lo que está pasando ahí lo advirtió Miriam Germán en su voto disidente. Entonces, ¿te huele a impunidad la advertencia que hizo Miriam Germán en su voto disidente? Que advirtió que ese expediente tal y cual estaba era insustentable ante cualquier tribunal. ¿Y qué es lo que ha pasado con el expediente? Que ha sido insustentable. ¿Cómo lo advirtió? Pues Miriam Germán. Porque eso lo advirtió Miriam Germán. Entonces, finalmente, ¿por qué no están dadas ninguna de las condiciones? Es decir, es temeraria la recusación contra esas juezas. Contra las juezas Tania Yunes y Giselle Naranjo. Temeraria totalmente. ¿Por qué? Porque el artículo 78, que es el que del Código Procesal Penal, establece cuáles son las motivaciones para una recusación o una inhibición. Y entonces, las juezas no reúnen ninguna de las condiciones para eso. Ninguna de las condiciones para eso. Ser cónyuge, conviviente o pariente, dentro del 4 grado de consanguinidad, o por adopción de segundo, ser acreedora, haber tenido algún vínculo, lo que fuere. Ninguno de los requisitos, porque no lo voy a citar todo, ninguno de los requisitos están en el caso de estas juezas. No tienen conflicto de intereses, no tienen casos que lo vinculen con estas personas, absolutamente nada. Es recusar una jueza porque sencillamente han tomado una posición que, conforme al derecho, ella la han justificado. Entonces, ya veremos por dónde van las cosas. Ya veremos que esto se va a convertir en una moda. Los próximos corruptos aquí son los jueces. Ante la falta de prueba para poder demostrar una serie de cosas, entonces, no, los jueces son los corruptos. Lo que huele a impunidad son los jueces, porque los jueces tienen que coger
un informe que no califica, un testigo que no califica y aceptarlo. Tienen que volver a llamar a los brasileños, que vinieron todos a testificar y todos dijeron, no vimos, no actuamos, no tenemos conocimiento de que esta gente haya recibido soborno, no participamos, no sabemos de esto. ¿Ustedes pueden vincular a alguna de estas empresas? No, a ninguna de estas empresas la podemos vincular con nada. Vino una perito. Usted estableció relación entre las cuentas de estas personas y no. Entonces, imagínense una cosa sustentada de esa manera, pero eso lo advirtió la procuradora. Eso lo advirtió la procuradora Miriam Germán. Lo advirtió. Solamente hay que buscarse y leerse su voto disidente para que veamos que estamos asistiendo a lo que ella advirtió. Pura y simplemente. Cambio y fuera. El sol de la mañana.